Hola, bienvenido a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante y el concepto de mutabilidad e inmutabilidad en JavaScript. Así que vamos a empezar. Así que empecemos a hablar sobre este concepto de mutabilidad e inmutabilidad y por qué es muy importante que lo tengas en cuenta. Porque si no lo tienes en cuenta, precisamente puedes tener errores en tu código que no esperabas o comportamientos indeseados si no sabes a qué se refieren estos dos conceptos y en los escenarios en que podría pasar en JavaScript. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos un array que inicialmente es un array de comida. Y cada vez que nosotros hagamos una transformación en ese array, vamos a considerar que esto es mutable. Es decir, por ejemplo, yo cambio uno de esos elementos y ahora es otro diferente. Sin embargo, yo estoy cambiando los datos y estoy mutando esa información. El array original ya no vuelve a ser el mismo. Ahora, cuando hablamos de inmutabilidad, estamos hablando de que podemos hacer este cambio, pero no afectamos el array original. Y esto tiene ciertos conceptos y ciertos casos de uso que les vamos a ver a continuación. Para entender bien el concepto de mutabilidad, también tenemos que recordar cómo es la asignación de variables en JavaScript, si por referencia o por valor. Por ejemplo, yo tengo esta constante llamada a y ahora voy a crear una nueva variable donde le voy a asignar que su valor es b. En este momento, por ejemplo, si yo imprimo el valor de b, vamos a ver el valor de b, voy a ponerle aquí una señal para que sepamos que este es b. En ese momento b es igual a y tiene el sentido porque nosotros hicimos esa igualación. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que b va a cambiar, vamos a mutar su estado, ¿no? Entonces le decimos change y ahora tenemos que b es igual a change, al cambio que nosotros queremos o a lo que nosotros le dijimos. Pero ¿qué pasa con a? ¿A sigue manteniendo su valor o cambió? Veámoslo. A sigue manteniendo su valor, el valor inicial. Que hayamos cambiado b no significa que cambiemos a a. Esto podría ser sencillo de entender. Sin embargo, nosotros cuando estamos asignando valores primitivos, asignamos por valor. Pero no pasa igual con los arrays y con los objetos, porque se asigna por referencia. Hagamos este mismo ejemplo, pero con un array y veamos qué pasa. Recuerda, aquí a no cambió. Por más que yo haya cambiado a b, simplemente no cambió a. Pero hagámoslo ahora con un array. Entonces ahora le voy a decir que a es un array, 1, 2, 3, y b es igual a a, no hay ningún problema. Ok. Ahora imprimimos a b, en este caso pues b sigue siendo nuestro array 1, 2, 3 y lo que vamos a hacer es modificar la primera posición. Entonces le voy a decir que la primera posición ahora se cambia a change. Pero algo muy curioso pasa y es que si vemos, si imprimimos b que tenía pues el array, aunque nosotros le igualamos b igual a, tenemos que cambió el estado y es normal, eso es lo que esperábamos. Pero hay algo muy raro y es que a cambió el estado, mutó. Quiere decir que no se mantuvo como nosotros lo pusimos, es decir, en el 1, 2, 3 no se mantuvo, sino que por lo contrario, al hacer una modificación en el array o en el nuevo array, en el array b, se hizo igual una modificación y se transmitió ese cambio también hacia el array a. Quiere decir que esta asignación aquí no se hace por valor. Lo que estamos haciendo es traernos la referencia del array a y por ende cada vez que cambiamos cualquier elemento en el b también va a mutar a a. Esto es difícil de entender al inicio, pero es muy importante porque podemos precisamente producir cambios inesperados. Nosotros podríamos estar pensando que realmente tenemos una copia con solo los valores, pero realmente no, tenemos es una referencia. Hagamos un ejemplo ahora con objetos. Siguiendo con nuestro mismo ejemplo, entonces ahora vamos a tener un objeto. En este caso este objeto se va a llamar Nico y tiene un nombre y un last name, Nicolás Molina. Ok, entonces vamos a crear otro objeto que en este caso se llama llamar Santi y le voy a asignar, le voy a decir que es igual a Nico. Entonces voy a hacer una modificación al objeto Santi. Y Santi pues tiene un atributo llamado name y le voy a cambiar el nombre a Santiago. Ok. Ahora vamos a imprimir el resultado. Entonces aquí voy a decirle que voy a imprimir el valor que tiene Santi.
Vamos a imprimirlo por acá, Santi. Entonces el valor en ese momento es que heredó o de alguna manera tiene el mismo apellido, pero lo que hicimos fue cambiarle el nombre. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿se mutó el objeto original? O sea, Nico. Entonces vamos a verlo, Nico, y imprimámoslo. Nico también cambió, mutó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta asignación en cuanto a objetos o arrays, realmente no estamos copiando los valores, sino estamos asignando una referencia en memoria. Quiere decir que Santi realmente tiene una referencia en memoria a Nico, y si yo le hago cualquier modificación a este valor, igual la va a recibir el objeto Nico, porque al final los dos están apuntando hacia la misma referencia en memoria. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar y evitar esta mutabilidad por esta referencia en memoria? Pues veámoslo. En este caso, por ejemplo, al asignar b igual a a, vamos a hacerlo de una manera mucho mejor. En este caso vamos a decirle que queremos copiar los valores, no la referencia. En este caso, entonces yo creo un array y gracias al split operator le voy a decir que quiero los valores de a. Y miren que en este momento, haciendo esto, lo que yo hago es copiarme todos los valores de ese array, no la referencia. Por ende, cualquier cambio ya no muta al estado o al array original. En este caso, miren que por más que yo haga un cambio en B, no hace un cambio en A. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esto para arrays lo haríamos con el split operation. ¿Cómo lo haríamos para objetos? En este caso funciona de la misma manera. Creo un nuevo objeto, pero en vez de pasarle la referencia, lo que hago es con el split operator pasarle los valores. En este caso, al pasarle los valores, voy a tener, sí, una copia de ese objeto, pero de los valores, no estoy apuntando hacia la referencia. Quiere decir que si yo hago una modificación en ese objeto, solo va a contemplarse de hacer esa mutación en ese objeto, pero como no estamos apuntando a la referencia, sino que ya asignáramos los valores, el objeto, en este caso Nico, mantiene su estado original. Hagamos otro ejemplo para entenderlo mucho mejor. Entonces vamos a crear un nuevo array. Entonces vamos a poner nuevo array. Y yo quiero los elementos de ese array. Entonces yo podría pues simplemente copiarme todos esos elementos, ¿no? Ahí está nuestro array. Con esto estaríamos copiando los elementos, pero sin hacer la referencia en memoria. Cosa que nos ayuda para iterar, trabajar, transformar estos valores sin estar mutando o modificando nuestro array original, dejándolo intacto. Sin embargo, lo que yo quiero hacer es coger cada uno de los valores y con base a la edad calcular pues en qué año nació. Entonces aquí también podríamos generar un nuevo array gracias a métodos como map. Entonces vamos a decirle que quiero hacer un map para generar un nuevo array que no altere pues el original. Entonces acá tenemos a item y pues empezamos a hacer el cálculo. Entonces aquí yo necesito la fecha actual, entonces today, vamos a sacar la fecha actual para con ello sacar el año y luego pues simplemente calcular ese año con la fecha. Entonces aquí le diría que item, quiero cada uno de esos valores. Recordemos que acá con el map ya estamos iterando y cada uno de esos valores yo quiero agregarle un atributo más, que es year. Entonces ahora pues calculo today.getFullYear menos la edad, ¿no? La edad de esa persona. Entonces y retorno, aquí hacemos un return a item. Entonces vamos a imprimir nuestro nuevo array. Entonces vamos acá, tararán, listo. Ahora, sabemos que el año de cada uno ya fue calculado. Sin embargo, este método mutó el array original. Vamos a verlo. Entonces vamos a hacer una impresión y pongamos aquí nuestro array. Sería el original. Entonces aquí pongámosle una señal. Este es el nuevo y este es el viejo. Ok. Entonces tenemos que el viejo está igual teniendo, bueno, el viejo no, el original. El original está igual recibiendo las modificaciones y esto es por lo mismo. Al final estamos trabajando con objetos y así utilicemos nuestro map que crea un nuevo array. Está creando un nuevo array, pero al final en cada una de las posiciones está dejando la referencia hacia el mismo objeto. Quiere decir que si yo hago ajustes,
en ese objeto, igual me estoy copiando la referencia. Este return básicamente tiene esa referencia. ¿Cómo evitamos esto? Sencillo, pues una de las formas podría ser, cuando hagamos nuestro return, podríamos decirle, ok, queremos sí los datos, pero queremos pues una copia de estos, no la referencia. Y pues podríamos calcular ya el año de esta manera. Entonces gr y ponemos item.h, por ejemplo. Y ahora esto lo borraríamos. Genial. Entonces tenemos aquí algo muy interesante, que es el array nuevo tiene ese nuevo atributo, esa nueva modificación, pero el original sigue estando intacto gracias a nuestro split operation y teniendo muy en cuenta pues esta asignación por valor o por referencia. Hagamos otro ejemplo y así vamos puliendo más nuestra práctica. Entonces tengo un array, pero aquí quiero algo llamado un formato. Entonces en este formato, por ejemplo, yo quiero decirle que el number es 0, su index pues también inicia en 0 y digamos que por defecto tenga un type, que el tipo sea tipo number. Entonces de nuevo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero generar un nuevo array sin modificar el original. Array. Y lo que hago es también por medio de map vamos a ir trabajando. Pero entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces ahora lo que hago es map. Y quiero que cada valor tenga este formato. Pero pues que el número sea de acuerdo a la posición que esté. Pues obtenga el 1, obtenga el 2 y lo deje con este formato. Entonces veamos cómo hacerlo. Entonces vamos a poner un ítem. Como necesitamos el iterador, saber en qué posición está. Entonces map recibe dos parámetros, ítem y index. Ok, y empezamos a jugar con él. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces vamos a crear un new format. Y le vamos a decir que es igual al formato. Y esto es un objeto. Ok, lo vamos a asignar de esta manera. Ahora ya tenemos el formato, entonces nosotros vamos a aplicar al nuevo formato. Pues que el número sea igual al ítem que estoy iterando en ese momento. Y también ahora que el index pues sea igual al index que estoy iterando. Y pues el tipo vamos a dejarlo como viene en nuestro formato que está acá. Vamos a retornar el nuevo formato. Y vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un console.log. Y imprimir new array. Y acá pasa algo muy interesante. Todos, absolutamente todos tienen el mismo valor. Todos quedaron en 3, en index 2 y time number. Y esto es muy raro porque al final, si yo hiciera una impresión en consola, vamos a hacer una impresión en consola de new format, realmente tengo que cada vez que estoy haciendo el return estoy obteniendo valores diferentes, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué ese array final quedó todo con los mismos valores y no quedó como yo lo quería? Pues al final lo que estoy haciendo es que, otra vez de nuevo, juega el valor por referencia. Cada vez que estoy iterando estoy modificando la misma referencia y pues al final cuando quede en la última iteración, la iteración 3, pues todos al final quedaron con una referencia hacia el mismo objeto. Es más, te lo voy a comprobar. Si nosotros en este momento, luego de hacer este array, hiciéramos, voy a quitar este console.log, si yo hiciera una modificación a format, en este punto, después de ya hacer la iteración, por ejemplo, le digo que type es igual a integer. Vamos a poner aquí int. Y volvemos a imprimirlo. Resulta que nuestro array mágicamente tiene ese valor. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? Si format al final está desacoplado al array, yo aquí creé nuevos elementos y lo que pasa es que al final todos tienen la misma referencia, todos, tanto format, tanto cada uno de los índices del array tiene la misma referencia hacia el mismo objeto en memoria y si yo lo cambio pues se van a mutar, van a cambiar. Entonces aquí también podríamos solucionar eso simplemente diciéndole que en cada iteración quiero copiar los valores, no la referencia. Eso quiere decir, vamos a ver, aquí lo estoy haciendo mal, format, me falta un puntito, listo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que ahora sí cada uno tiene su propio valor y segundo, si yo hago un cambio en cualquier momento, eso no altera mi array. ¿Por qué? Porque no estoy copiando la referencia, estoy copiando los valores.
Por eso debes tener muy en cuenta si estás asignando un valor o una referencia. Recuerda que en JavaScript los valores primitivos como un string, como un booleano, como un número, directamente cuando haces una asignación asignas el valor, pero cuando estás trabajando con arrays o estás trabajando con funciones o con objetos estás asignando la referencia y vas a tener esa copia, y si haces una modificación en esa copia también estás mutando el original. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta porque a veces tenemos comportamientos indeseados en nuestro código y nos preguntamos a veces, ¿modificar esta variable hace que afecte alguna otra cosa en mi desarrollo? Y es precisamente por esto. Normalmente se prefiere trabajar sobre datos immutables. ¿Por qué? Porque tienen ciertos beneficios. Lo primero es que nosotros, si queremos trabajar sobre unos datos, un array de datos, por ejemplo, transformarlo, iterarlo, evaluarlo, y nosotros estamos trabajando con ellos, prevenimos los efectos secundarios, que es precisamente que de pronto haga un cambio, una mutación en un array o en algún método o alguna variable que tenías una copia de ese array, y pues producimos efectos en el código que no queríamos. Lo otro es que normalmente existen métodos en JavaScript para trabajar con datos immutables, por ejemplo map es uno de ellos, que lo estuvimos usando. Al final map transforma y crea un nuevo array con base al original, pero cuando tenemos objetos igual deberíamos preocuparnos por utilizar el split operation. Te voy a dejar por aquí el link de un video que tengo en mi canal hablando exclusivamente de map y ver para que refuerces esa parte. Al final estos métodos pues tienen un input y output y tienen una ventaja que pues al final entregan una data entrante y pues al final nos dan una data resultante sin pues estas cosas del efecto secundario. Entonces hay muchos métodos en JavaScript que nos sirven para tener esta ventaja de datos immutables o trabajar con estructuras que sean immutables. ¿Cuáles? Pues está map, está reduce, está filter, sum, every, son algunos de ellos. Y por eso pues también te recomiendo que hace poco lancé en Platzi un curso que es manipulación de arrays en JavaScript, en donde vemos esto mucho más a fondo y utilizamos cada uno de estos métodos, map, filter, reduce, a fondo con muchos ejercicios pues que van a ayudarte a entender este concepto mucho mejor. Sin embargo, no todo es bueno. Al final hay una desventaja en esta parte, hay unos trade-off. Y es, si lo piensas de alguna manera, lo que estamos haciendo es, para no cambiar, para no mutar el array original, lo que estamos haciendo es una copia entera. Estamos haciendo una copia total de esos datos por solo, por ejemplo, modificar un solo valor. Entonces, lo que estamos gastando es de pronto tiempo y recursos en memoria. Esto no es tan delicado cuando tenemos arrays o conjuntos de datos no tan grandes, y sobre todo en frontend normalmente no tenemos tantos datos, hay paginación, hay muchas cosas, entonces realmente en memoria no tenemos tantos datos, pero sí puede llegar a ser un problema para algunos casos de uso. Entonces, ¿cómo hacemos para cada vez que queramos hacer una modificación no estar copiando otra vez todo el array para hacer una modificación? Hay un tipo de dato, una estructura de datos que lo que cambia es un poco la forma en que resolvemos ese problema, y lo hace por medio de árboles, y es muy interesante. El algoritmo como tal se llama path copying, y lo que hace es que al final trata eso como un árbol, una estructura de datos especial que se llama trie, y lo que hace es, pues como te digo, tratarlo como árbol, y tiene un poco de esos beneficios. Es decir, cada vez que yo quiera cambiar ese array original, realmente lo que hace es crear uno nuevo, y la variante, ese nuevo valor, sí va a cambiar, pero lo otro es compartido con el array original. Entonces tenemos algo como entre los dos, es decir, estamos trabajando con estructuras de datos immutables porque no estamos cambiando el array original, pero es óptimo en el que no creamos todo un array de nuevo, sino que se crea uno nuevo y los valores que no hayan cambiado pues al final son una copia o se comparten ese recurso. Es bien interesante, realmente, como te digo, ese tipo de estructura se llama trie y tiene una lógica bastante interesante para lograr este tipo, para obtener los datos, para saber cómo los tengo que recorrer. Es bastante interesante y sería la forma en la cual podríamos no gastar tanto tiempo y memoria, pues copiando todos y volviéndolos a meter en un array por si queremos hacer una modificación, un filtro, lo que sea. Sin embargo, recuerda que esto tiene sus casos de uso. Realmente, si tú aprendes los métodos immutables de JavaScript,
pues vas a aprender a utilizar esto con o hacer estructuras o trabajar con estructuras immutables con JavaScript Vanilla. Sin embargo, recuerda, si lo haces de esta manera, entonces estás teniendo estos trade-offs. Esta estructura de datos está implementada en librerías como Immutable.js. Es más, veamos un momento la página. Si nos entramos a la página de Immutable, vamos a ver que al final lo que tenemos es que tenemos estructuras de datos que no están incluidas directamente en el lenguaje de JavaScript. Por ejemplo, listas, stacks, map, records. Como tal, estas estructuras Immutable las pone pues a nuestra disposición. Pero lo interesante es que esas estructuras son eficientes precisamente porque pues comparten y nos dejan trabajar con datos immutables sin estar clonando pues todo el array y copiando. Aquí es donde te digo que están utilizando este tipo de árbol, los tries, y pues hay variantes como el hashmap tries y pues ahí lo tiene implementado. Cambia un poquito y nos traemos pues el peso de esta librería, pero realmente si tú la necesitas y no puedes simplemente copiar y pegar como lo estamos haciendo con los métodos normales de JavaScript, pues Immutable sería una recomendación que utiliza este tipo de estructura de datos. Entonces tienes una opción para hacerlo con un gran rendimiento. Sin embargo, recuerda que normalmente si aprendes los métodos normales de JavaScript, pues igual lo puedes hacer tú por tu cuenta, pero con estos trade-offs de tiempo y memoria. Sin embargo, es importante que aprendas esos métodos y por eso pues lanzamos este curso en Platzi sobre manipulación de arrays. Así que igual, y si no tienes suscripción, en la descripción te dejo precisamente un cupón de descuento de $100 para tu suscripción en Platzi. Y ya, eso es todo. Así que recuerda suscribirte al canal para obtener toda esta información y estar suscrito y estar pendiente de estos nuevos videos en donde enseño estos temas muy importantes e interesantes y trato de subir normalmente uno a la semana. Así que está muy atento y suscríbete. También recuerda seguirme en Instagram como NicoBytes, en donde estoy cada semana respondiendo preguntas por medio de stories. Y también si quieres seguirme en Twitter. Recuerda, puedes encontrar mucho contenido libre en YouTube, en mi canal, acerca de estos temas, pero también si quieres ir mucho más a fondo y rápido y con proyectos, pues tienes mis cursos en Platzi, así que los puedes ver en la descripción del video. Así que nos vemos en la siguiente.